pastor está atendiendo a unos pastores, por eso me pidió que pueda ayudarle hoy a cubrir esta área, y yo con mucho gusto lo he hecho. Hace 2 años que me he propuesto preparar bosquejos o sermones para los chicos de la alabanza, y lo estoy haciendo de manera constante. Todos los domingos les preparo algo, un pequeño devocional. Y una vez pensé, por si acaso me tocase predicar. Y hoy es el por si acaso. Hoy, porque me lo dijo ayer el pastor. Entonces es un privilegio enorme. Quiero que vayan conmigo al libro de ¿qué? De Nehemías, dicen algunos. No. El libro de Nehemías. Fabuloso. Un libro espectacular, que es que, de verdad, le confieso, es el libro que más he estudiado. De todos los libros, de los 66 libros que tiene la Biblia, es el libro que más me he estudiado. Y aparte me lo he estudiado así como Oscar, exegéticamente, para hacerle la competencia a él. No, algunos no se enteran de esta broma, pero que siempre estamos ahí en el seminario estudiando y muchas veces nos picamos. Y el año pasado perdió y me tuvo que pagar un café. Pero el siguiente año perdí yo en la nota y le tuve que invitar yo a una cena. Así que estamos ahí. Esto es una competencia sana. Usted no se preocupe, estudie, saque 10 y a lo mejor le invito a un asado. Prepárese. Bueno, ¿quién era Nehemías? Copero. ¿Qué más? Esto es como un examen. ¿Qué más era? ¿Un qué? Un extranjero puede ser también. ¿Más? Un líder. Bien. No era rey. Gobernador, esa es la palabra correcta. No era ni profeta, no era ni pastor, no era, ¿qué más? No era sacerdote, pero sí era el copero del rey, sí que era un gobernador que estaba atendiendo ahora a Jerusalén. Vale, esto yo sé que ustedes ya lo tenían ahí apuntado en sus agendas y a lo mejor en su recuerdo. Él ya sabe perfectamente de quién estamos hablando. Vamos al capítulo 8, que es el que vamos a estudiar hoy un poquito, y dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, ¿hasta dónde? Hasta el mediodía. Hago un pequeño paréntesis aquí. Antiguamente, y los judíos sobre todo, tenían un horario un poco particular, diferente al nuestro. Se partía el día en 12 horas y 12 horas. Las primeras 12 horas tenían que ver con la salida del sol, por tanto, era el día, y las siguientes, cuando ya, digamos que cruzaba esa franja de las 12 del mediodía, comenzaba el atardecer, como nosotros lo entendemos como atardecer, pero se le veía, ya lo llamaban el anochecer. Una cosa es que sale el sol y otra cosa es que se pone el sol. Entonces, cuando dice desde el alba hasta el mediodía, se calcula aproximadamente que eran desde las 6 de la madrugada hasta el mediodía, que ya acabo de decir dónde es el mediodía. ¿Dónde es el mediodía? A las 12, como en mi país, Argentina, a las 12 es el mediodía. Yo cuando vine aquí y me dijeron que eran las 3 del mediodía, yo no entendía. Y comían a esa hora aquí. Y me causó una cosa muy loca. ¿Cómo que a las 3 yo me estoy durmiendo una siesta? Aquí apenas estaban comiendo. Bueno, esto es un pequeño paréntesis para que sepa que desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, es decir, 6 horas estaban leyendo. Seguimos. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? ¿Y los oídos de todo el pueblo estaban? Ah, vale, ahora sí, para que se sienta ahí. Al libro de la ley. ¿Qué más? Síganme. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito ¿de qué? De madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y en su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Bazdana, Zacarías y Mesulán.
Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo. Eso. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. Pero es que me tienen que ayudar, si no, esto no tiene entusiasmo, ahí no tiene fuerza. Y todo el pueblo dijo. ¿Y qué hacían? Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Asub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelitas, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Muy bien. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no se entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El 13. Y al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Hasta aquí. Es una historia tremenda, cómo venimos estudiando este libro, todos los pasos que había dado este gobernador, todos los pasos que se tenía que dar, esos milagros que se tenían que dar para volver a reconstruir las murallas de Jerusalén. Todo el mundo sabe ya que esas murallas habían estado tiradas durante muchos años, más de 120 años aproximadamente. Había esa profecía que se había dado en Jeremías de que el pueblo iba a quedar cautivo, iban a estar presos, esclavos de Babilonia, y así estuvieron 70 años según esa profecía que Dios le había dado, porque estaba castigando al pueblo. Pero después de todo esto, en el exilio, digamos, post-Babilonia, ahí estaba ahora mismo un grupo de Judá bajo el mando de Nehemías. Y Nehemías está ahora mismo, después de haber construido casi toda la muralla. ¿Saben cuántos kilómetros de muralla se construyeron? 4,5 kilómetros de muralla. Es la obra más rápida registrada en toda la Biblia. Se tardó 52 días. Una obra de ese calibre con 52 días no se hace con un solo hombre, lo hizo todo el mundo. Digan todo el mundo, todo el pueblo. Yo soy parte, digan conmigo, yo soy parte de la reconstrucción. Esto es profético también, porque a lo mejor tú estás esperando un cambio en tu vida, en tu casa, pero tienes que saber que la reconstrucción no va a llegar sola, va a llegar porque tú estás poniendo la primera piedra. Ay, no me gustó ese amén, me pareció flojo. Porque tú estás poniendo la primera piedra. Y si tiene que comenzar el cambio, va a comenzar ¿por dónde? Por uno mismo. Así que Nehemías nos presenta este capítulo de una manera espectacular. Dice que había un tal Esdras que estaba parado, no tengo yo para hacerlo, pero bueno, no era un púlpito como este, era uno de ¿qué? ¿Si se acuerdan? ¡Ey! Están atentos, me gusta, me parezco a Esdras. Y estaban ahí con un púlpito de madera. Fíjense, otro pequeño paréntesis aquí a modo para que usted también aprenda cositas que yo cuando lo estudié me encantó. Aprendí mucho. A mí, hace años, cuando empecé a predicar, ya le conté esto, que no me gustaba y que aparte me parecía muy difícil y en fin, mi esposa siempre me decía, es que así no. Entonces, así no se hace. Ella estudió en el seminario, entonces yo no estudiaba nada. Siempre fui un baguete en ese sentido. Pero me propuse estudiar homilética porque era una de las materias que te enseñan a explicar la palabra, ¿no? Y
La tuve que poner en práctica estudiando, pero haciendo bosquejos todos los días y aprendiendo un poquito a cómo exponerlo cada vez mejor. Y bueno, todavía sigo en ese proceso de estudio, de aprendizaje, porque esto es algo que nunca se termina de aprender, pero me llama mucho la atención porque este pasaje está hablando a nivel homilético algo curioso. Es la primera vez que alguien se para frente a un púlpito. Es la primera vez que había gente como usted, así callada, alguno quizás hablando, murmurando, lo que sea, algún niño llorando, lo que sea. Imagínense ese lugar. Dice que alrededor de 50,000 personas estaban reunidas en esa plaza, en ese lugar. Es un montón de gente, escuchando atentamente. ¿Y usted ha leído bien conmigo lo que pasó? No solamente leían, sino que estaban entusiasmados. No solamente eso, sino que lloraban. Estaba pasando de todo. Y Esdras tenía a su mano izquierda y a su mano derecha a levitas. Y esos levitas se encargaban de que la gente entendiese. Es muy importante, iglesia. Es muy importante que el mensaje se entienda. Cuando yo estudio esto, entiendo que es para mí lo primero. Pero también te lo quiero compartir, porque siento que tú hoy eres parte del equipo de los levitas. Eres parte de esa iglesia que no solamente tiene ganas de escuchar, sino también de enseñar. La primera cosa que quiero destacar aquí, lo primero es que los levitas, versículo 7, miren lo que dice, versículo 7. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebía, Jamín, Asub, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, dice, hacían entender al pueblo la ley. Es importante, iglesia. Más que importante, que entendamos lo que leemos. Recuerdo cuando estudiaba matemáticas, yo tenía un problemón porque leer sabía, pero no comprendía los problemas de las matemáticas. ¿Le ha pasado? Todavía. O sea, tú puedes leer muy bien, pero si no entiendes el enunciado, no te enteras. Y a lo mejor es una tontería, algo muy simple, algo muy básico, pero no te enteras. Por eso hoy quería traer a lo mejor este primer punto para destacarlo de tal manera de que entiendas que el mensaje cambia, transforma, pero si tú no eres consciente de todo esto, de todo lo que hay dentro de la Biblia, entonces te estás perdiendo la respuesta. Te estás perdiendo el resultado, te estás perdiendo que Dios pueda hablarte, te estás perdiendo muchas cosas. Y hoy, a lo mejor tú sí que entiendes, y si entiendes, te invito a que seas parte de ese equipo de levitas que explica la palabra. Lo peor que nos puede suceder es querer hablar de la Biblia sin tener conocimiento. Hay muchos que lo hacen. Hay muchos que se paran a lo mejor en un altar a soltar parrafadas y verborrea muy elocuente, pero a lo mejor son huecas espiritualmente. Y eso es lo peor que nos puede suceder. El Señor lo que nos quiere enseñar hoy es que para que tú ayudes a comprender lo que la Biblia te propone día a día, si la lees, claro, es que entiendas lo que está sucediendo, es que entiendas lo que estás leyendo, es que puedas no solamente entender y saber, sino que ayudes a los demás. Tenemos la responsabilidad de explicar lo que hay en la Biblia. ¿Sabes? La Biblia es el libro más vendido. No hay ningún bestseller que se le iguale. No hay ningún libro que haya llegado ni a la 10ª parte en cuestión de proporción en relación a las ventas. Hay más de 5 billones de ejemplares. Hasta la luna dice que se envió uno, por si acaso. Hay una película muy antigua que a mí me gusta mucho. Yo cuando la vi me quedé sorprendido. Que no es una película cristiana, pero sí tiene un mensaje ahí como muy encriptado. ¿Usted ha visto la peli de El libro de Elí? ¿Sí? ¿No? Pues se la voy a recomendar. Míresela. No voy a hacer el spoiler, pero míresela. Es increíble lo que sucede ahí. Hay Biblias por todos lados. A día de hoy es el libro más vendido, es el libro que más controversia trae, es el libro más traducido, es el libro más interpretado, en fin, es una locura. La Biblia es una locura. Pero si tú no tienes la Biblia, estás destinado al fracaso. Saben, el pueblo de Dios en ese entonces había estado alrededor de 120 años sin leer la Biblia. En realidad, para ellos no era la Biblia como la que tú y yo tenemos hoy en día, esos 66 libros.
Ellos tenían algo que se le llamaba la Torá, que todavía es parte del canon bíblico, que es para nosotros el Pentateuco. Son los primeros 5 libros. ¿Se lo sabe? Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Ellos leían eso. Así que Esdras, parado en ese púlpito de madera, ¿qué se cree que estaba leyendo? Alguno de esos. Ahora, curioso porque no tenían más. Desde los tiempos de Moisés, cuando escribió esto, dice que Moisés le da la tarea al sucesor. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué. Pero para ese entonces leían, cada 7 años leían esto. Ahora, póngase en contexto. 7 años sin leer la Biblia es mucho. ¿Y qué si les digo que han pasado 120 años y el pueblo todavía no había leído? ¿Sabes? A lo mejor esto es una locura. Pero la gran diferencia entre ese pueblo y el que hoy está aquí delante mío y delante del Señor es que tú sí tienes una Biblia a mano. Tú tienes una Biblia de estas características parecidas. ¿O tienes una de papel? ¿Hay alguna Biblia de papel aquí? Miren, el erudito Oscar tiene una de papel. Ahí hay otra de papel, otra Biblia de papel. Importante. Pero ¿qué pasa cuando tenemos tantas Biblias y tantas versiones y no leemos ni una? Y la cosa cambia. Ahí sí nos parecemos a ese pueblo de 120 años sin leer la Biblia. Un cristiano no puede estar sin leer la Biblia. Yo no lo entendía. A mí no me gustaba leer nada. Solo leía cosas de música y algunos instrumentos y cosas que me llamaban mucho la atención en relación a la música. Para de contar. Hasta que empecé a estudiar y me di cuenta que yo tenía sed, tenía hambre, que yo necesitaba leer más. Pero en mi caso, la lectura lo que hizo fue motivarme a cambiar. Porque la palabra tiene poder de transformación. La palabra tiene poder de transformación. ¿Lo crees? ¿Sabes? El desconocimiento te puede llevar a lo mejor a una esclavitud espiritual. Cuando no estudias, cuando no te preparas, cuando no te interesa leer la palabra, te vuelves a lo mejor un cristiano vago. Que solo vienes aquí, a lo mejor como lo contaba la pastora Becky antes, a pensar que este sitio es un sitio solo para recibir, pero te da autoridad para criticar o para murmurar o para... A lo mejor no te das cuenta que tú tienes poder de transformación cada vez que lees. Tú tienes poder de cambio cada vez que lees la palabra, porque ahí hay algo espiritual que comienza con una simple letra, pero que empieza a tocar tu espíritu y empiezas a encontrar las respuestas. Señor, ¿qué tengo que hacer para enamorarme? Ahí está en la Biblia. Señor, ¿qué tengo que hacer para conseguir un buen trabajo? Ahí está en la Biblia. Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir sanidad? Ahí está en la Biblia. Señor, ¿qué tengo que hacer para no pegarle un puñetazo a mi marido? Usted tiene que leer la Biblia. Señor, me han invitado a otro país de viaje. Lea la Biblia. Señor, me han dicho esto. Lea la Biblia. En la Biblia están las respuestas de todos los seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque es nuestro manual de fe y de conducta. Ya nos lo han explicado muchas veces. Es un manual de fe porque nos ayuda a creer, pero también es un manual que nos dirige, que nos guía, que nos planta un destino. Y si nosotros decimos que somos creyentes y no leemos, entonces no tenemos manual, no seguimos nada. Solo vivimos de los eventos, de lo que pueda suceder, pero tú tienes el poder ahí en su mano, en la palabra de Dios. Amén. ¿Saben? Los levitas tenían, esto para no extenderme mucho, los levitas tenían la tarea de cuidar las cosas de la iglesia, del templo, de limpiarlas, de mantener el orden, pero también tenían la responsabilidad de hacer lo que estaban haciendo, de que entienda el pueblo. Esdras representa a lo mejor en ese momento
no solo una restauración de murallas que tienen que ver con protección, sino que Esdras lo que estaba restaurando era el lugar de culto, porque Esdras era un sacerdote. Imagínense, se había perdido la costumbre. Los levitas estaban restaurando también ese lugar de culto, es decir, de adoración. Y luego Zorobabel, que es quien restaura el templo de Jerusalén, esas son las tres partes importantes, restauró lo que es el templo. El templo también estaba quemado, estaba roto. Entonces, fíjense qué importante un pueblo que había perdido el norte. Un pueblo que había perdido las ganas, la ilusión. Un pueblo en realidad, fíjense, esto es una nueva generación. Estamos hablando de 120 años aproximadamente de esa esclavitud. Es decir, muchos de los que habían quedado en esclavos ya se habían muerto probablemente. Ahora estaban sus hijos, una nueva generación. Pero ¿saben qué importante es cuando se levanta esa generación sedienta y hambrienta de la lectura de la palabra? A lo mejor hoy esta es la nueva generación. A lo mejor tú eres parte de aquellos que dicen, mis padres no leían tanto, mis abuelos no leían tanto, yo a lo mejor no quería leer, pero hoy delante de Él y de todos voy a comprometerme a leer la palabra de Dios. Esa es la generación que Dios está buscando. Una generación que cambie su vaguería espiritual, a lo mejor por así decirlo, a que lean la palabra, a que lean, a que estudien. Cuando tú lees, no solamente tienes conocimiento, sino que tienes poder y enseñas a otros que hay poder. ¿Saben? Versículos 9 y versículo 10, pónganmelo ahí porfa. Dice así: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Fíjense, los levitas tenían claro una cosa, que hoy era día santo. No había por qué llorar. Cuando tú conoces la palabra, tú sabes que Dios está contigo, que hay una presencia sobrenatural que transforma los ambientes. Tú no tienes por qué llorar. Les hago una pregunta: ¿por qué se creen que el pueblo lloraba cuando estaban escuchando la palabra? ¿Por qué lloraba el pueblo? ¿Por qué había gente triste? Cuando leemos la Biblia, normalmente aquí uno no llora, ni se pone tan triste. ¿Pero por qué? Porque eran pecadores, dicen. ¿Por qué más? Porque estaban apartados. ¿Por qué? Estaban vacíos. ¿Por qué? ¿Qué más? Culpabilidad. ¿Qué más? Sigue, ayúdame ahí. Sintieron pena. El Espíritu se lo estaba revelando. ¿Qué más? Confrontados con la palabra. Fíjense, todo eso que está diciendo es lo que la palabra hace. Y a veces nosotros lo decimos, pero no lo vivimos. Lo decimos, pero no lo vivimos. La gente estaba triste porque estaban sintiendo una convicción de pecado de lo que sus antepasados habían hecho. Es muy fuerte este tema. De todo el fallo, de todo. Imagínense, el Pentateuco, la Torá, está relatando lo que el pueblo de Dios había hecho en el desierto, esos 40 años ahí, el momento de la desobediencia, de la deshonra a Dios. Está leyendo Esdras, está no sé qué, es como si yo dijese: es que tú has desobedecido a Dios. Hermana, yo te señalo, esto es un ejemplo, porque tú has desobedecido y tú te sientes que te están señalando a ti. Y pareciese que es un juicio contra ti, pero no, lo que ellos estaban era sintiendo convicción de pecado. Por eso la palabra, cuando la leen, cuando la comparten, uno siempre se siente como que va conmigo la cosa. Yo he estado en predicaciones que yo juraba que el predicador era medio brujo y sabía toda mi vida. Y yo decía: pero es que me ha predicado a mí. Es que hoy el pastor sabía que hoy me iba a pasar esto. Y hay mensajes dichos desde el altar que es que no, es que la palabra tiene poder. La palabra sabe por dónde hilar. Dice que toca hasta el tuétano. Entra, penetra, corta como espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios, la que cambia, la que transforma. ¿Lo crees? Hay poder. Hay poder de cambio cuando lees. Hay poder de transformación. Y sobre todo, hay un poder espiritual. El poder espiritual es la capacidad sobrenatural que proviene del Espíritu Santo. Y muy bonito, alguien lo dijo: cuando tú lees la palabra, el Espíritu Santo te revela verdades. A veces me pregunté para mi interior: ¿por qué tardé tanto en leer la palabra? ¿Por qué perdí tanto tiempo?
¿Sabes? Y te voy a contar algo que puede sonar chocante. Lo digo con respeto. Hay una enfermedad muy curiosa que es la anorexia. Y a mí el Espíritu Santo me revelaba que muchas veces yo tenía anorexia espiritual. Que lo que aparentemente, yo veía de mí como algo malo, como algo negativo, en realidad eso era algo que estaba beneficiando mi vida. Quiero decirles que hay mucha gente, y he escuchado de mucha gente decir: no voy al seminario, no voy tanto a la iglesia porque eso al final es mucha historia. Porque tengo miedo que si yo voy allí el Espíritu Santo me va a hablar de tal manera que voy a tener que cambiar mi vida, que voy a tener que dejar de hacer cosas. ¿Sabes? Eso es a lo que me refiero con esa anorexia espiritual. Cuando hay una verdad distorsionada ahí que te hace creer que lo bueno no es tan bueno. Que leer la palabra de Dios te roba tiempo. Que leer la palabra de Dios te roba los sueños, porque claro, te posiciona. Cuando tú lees la palabra de Dios te ves en una situación de vulnerabilidad, porque te das cuenta que has sido un pecador. Porque te das cuenta, yo cuando leo la palabra lo veo, me veo ahí mismo. Señor, te pido perdón. Pero sabes, se genera una sinergia con el Espíritu Santo tan bonita y comienzas a ver lo último que sucede aquí. Que dice que los levitas gritaron a todo el pueblo: cállense, cállense, no estéis más tristes. ¿Sabes? Tienes hoy el privilegio en tu boca de poder decirle a la gente: no llores más, no estés más triste. No es necesario que llores más. Jesús está aquí. La palabra está aquí. Se está leyendo un mensaje. La presencia de Dios está aquí. No llores más, deja de sufrir. Grítale a tu circunstancia: cállate. Grítale a tu problema: cállate. No hay por qué estar triste. Había una canción que decía: no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba. Eso, los que son de mi generación se la saben. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Dale un aplauso al Señor. Y aunque estés triste, le digo a tu tristeza: cállate y escucha el mensaje. Escucha la palabra del Señor. Escucha el mensaje. Dios tiene un cambio para ti hoy que no te lo imaginas. Dios tiene algo bonito para tu vida. En esa fecha se estaba celebrando el Sukkot. Sukkot es una de las fiestas judías y se celebraba durante 7 días. Y durante esos 7 días, imagínense el hambre y la sed que tenían de la lectura de la palabra, que no solamente leyeron desde el alba hasta el mediodía, como leíamos, sino que si usted sigue leyendo el capítulo 9, se va a dar cuenta que leyeron durante 7 días. Tenían mucha hambre. Iglesia, estamos tan a lo mejor empachados de predicaciones que a lo mejor ya no le vemos el juguito, ya no le vemos el plato rico. Si tú estás aquí entendiendo este mensaje, cada palabra que se da desde el altar y desde los grupos vida y desde alguien que tenga una palabra de parte de Dios es importante para tu vida cristiana. No dejes que pase ni un día sin leer la palabra de Dios. Y recuérdale a tu circunstancia que no hay por qué estar triste. Nehemías 8:10. Miren lo que dice. Este es uno de los textos más conocidos. Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Díganlo fuerte conmigo. Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Sabes? Jesús tenía claro su muerte. Era inminente esto. Tenía claro que iba a morir. Pero la satisfacción de saber que tenía al Padre de su lado le hizo ver la gloria y nos dio salvación. Y cuando hablamos de reconstruir muros,
a lo mejor uno puede pensar que esos muros no solamente, lo vemos como que es para que no vengan los problemas de fuera hacia adentro. Pero Dios me decía que estos muros que construimos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro alrededor, es para que nosotros no nos mezclemos con el resto. Porque el pueblo de Dios se mezclaba por naturaleza y terminaba yéndose con mujeres extranjeras, terminaban celebrando fiestas paganas. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa eso? Que a la mínima de cambio nos llaman y nos invitan a una salsita y por la noche a tomar no sé qué y se olvidó lo que predicamos esta mañana y lo que predicamos. Ahora mismo saliendo algunos seguro que está diciendo, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? No. Me metí en un problema ahí, Si estás construyendo muros, atiende, si estás construyendo muros, no es para que entren, sino es para que tú no te desmidas. Y la palabra de Dios es ese manual de fe y conducta que te va a decir por aquí, por ahí no, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y si a lo mejor tú no estás tan preparado para tomar esas decisiones, tranquilo, hay levitas que están dispuestos a explicártelo. Hay levitas que están dispuestos a enseñarte por qué no tienes que hacer ciertas cosas. Dios nos ama tanto que ha preparado días de celebración y este es uno. Ponte de pie. Este es un día de celebración. Ahora tienes una tarea. Tienes una tarea. Tú como levita, tú como parte importante de la restauración del sacerdocio, te toca explicar la palabra. Para eso, como te dije, tienes que saber, conocer un poquito. Te toca explicar el poder que tiene la palabra. Pero también te toca ser ese ente de cambio que dice: Señor, ayúdame a transformar la tristeza en alegría. Porque tú tienes en tu boca el poder de la palabra. Tú sabes que Jesús murió por ti. Sabes que Jesús fue entregado y que lo golpearon, lo escupieron, lo insultaron. Tú sabes todas esas cosas. Pero no menosprecies algo que sucedió hace 2000 años. Te está jugando la vida o la muerte. Jesús sigue siendo el Rey y Señor de señores. Y no tiene sentido que construyas murallas si no construyes el sacerdocio. No tiene sentido que construyas murallas si no construyes el lugar de adoración como lo hizo Zorobabel. No tiene sentido. No tiene sentido si no lees como Esdras la palabra del Señor. Todo se te puede desmoronar. Todo se te puede desmoronar, es decir, todo se puede caer. A lo mejor no estás plantando buenas bases. Hoy, delante del Espíritu Santo y la presencia de Dios, te digo: lo que construyas, constrúyelo a través de la palabra. A través de la palabra. Levanta tus manos. Dile: Señor, te adoro. Hoy es día santo para mí. Hoy celebro que ya no soy esclavo, que soy libre. Hoy celebro, Señor, esa fiesta como ellos lo hicieron. Hoy celebro, Señor. Hoy me uno a esa celebración, entendiendo que un día me sacaste de una pobreza espiritual, que me sacaste de un momento feo, triste. Me llamaste, me buscaste, me elegiste para estar aquí, me levantaste, me diste ánimo. Señor, hoy no quiero ser como ese pueblo que abandonó tu palabra. Hoy quiero hablar contigo a través de la Biblia. Hoy quiero tener una relación directa contigo a través de la palabra. Gracias, díselo con tus palabras. ¿Hace cuánto no lees? ¿Hace cuánto no estudias, no escudriñas? A lo mejor esta palabra te está motivando a que te apuntes al seminario. A lo mejor esta palabra te está diciendo: apúntate a la escuela de líderes. Te toca empezar por algo. A lo mejor no has terminado escuela de líderes, no lo sé. La has dejado por ahí aparcada muchos años. Dios te dice: hoy es día de que
en medio de esa reconstrucción hagas otras cosas importantes que van a sostener la carga, el peso de la vida. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí. Tu presencia los llene, los inunde. Gracias, Jesús.